Clipperton, o la Isla de la Pasión, es un atolón coralino localizado en el Océano Pacífico Norte. Históricamente, México ha reclamado la posesión de la isla, que fue otorgada a Francia por un arbitraje internacional. El atolón ha sido ocupado varias veces por mineros del guano, aspirantes a colonos o personal militar, generalmente de México, que la reclamaban hasta que el rey Víctor Manuel III de Italia se la otorgó a Francia en 1831. Tras su declaración de independencia en 1821, México se consideró heredero de los derechos de España sobre la isla, por lo que pasó a formar parte del recién nacido país. El Segundo Imperio francés no reconoció la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y el emperador Napoleón III ordenó la anexión de la isla a Francia. El general Porfirio Díaz rechazó el reclamo francés y notificó que Clipperton había sido posesión española durante siglos, por lo que México la había heredado al obtener su independencia. Bajo las órdenes de Porfirio Díaz, ese mismo año se construyó un faro y se envió una guarnición militar al comando del capitán Ramón Arnaud Viñón de la Marina Mexicana. Y en el periodo de 1908 a 1913, cerca de 100 personas vivían en la isla. Cada 2 meses un barco proveniente de Acapulco llegaba a la isla con provisiones. Sin embargo, con el estallido de la Revolución Mexicana, este servicio se suspendió y los habitantes de la isla fueron dejados a su suerte. Me gustaría presentar a nuestros invitados especiales. Primero, la licenciada Gabriela Guzmán Arnaud. Cursó la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana y obtuvo el grado de licenciado con la tesis Educación para el Desarrollo. Trabajó varios años en las oficinas centrales del Grupo Comercial Mexicana y también estudió la maestría en Educación en la Universidad de Navarra en España. Trabajó también como director de proyectos en el Instituto de Educación Familiar y publicó diversos artículos relacionados con la educación. Desde hace 13 años vive en Barcelona, España, donde estudió dirección de cine y guión cinematográfico. Actualmente se encuentra escribiendo el guión de Clipperton para una película de largometraje. Y además es el autor del libro Clipperton, una historia de honor y gloria. Contamos con la presencia de Alejandro Ainsley, director de escena en teatro y televisión, actor y traductor, profesor de dirección y actuación. Actualmente imparte dirección de escena en la licenciatura en literatura dramática y teatro en la UNAM, así como en talleres de actuación y actuación para el cine y televisión en el Círculo Teatral SC. Además forma parte de la planta académica en el Centro de Diseño, Cine y Televisión y es miembro de la Comisión de Sección del Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Él estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y actualmente es director de escena en teatro y en televisión. Presentó la obra El sueño de la mantarraya, La isla de Clipperton, producción de Limba, Fonca y pues tiene muchos trabajos también. También contamos con la presencia de Eduardo Lizalde Farías, productor y director de teatro, documental y espectáculos multimedia. Es productor ejecutivo de la obra de teatro El sueño de la mantarraya, La isla de Clipperton, que se presentó en el Teatro Granero en el Limba en el año 2015, hace poco. Como documentalista ha producido, fotografiado, editado y dirigido varios proyectos documentales, entre los que destacan El Caribe Fortificado. Productor ejecutivo de la obra El sueño de la mantarraya. También tenemos la presencia de Carlos Álvarez, actor de teatro y televisión, 30 años de carrera profesional trabajando en teatro, cine y televisión, y estudió con Héctor Mendoza, Ludwika Margüelles y Raúl Quintana en el Núcleo de Estudios Teatrales. Actualmente participan en el elenco de las obras El sueño de la mantarraya, La isla de Clipperton, Entre piernas, marietales y copas, Monogamia, y recientemente estrenó su monólogo basado en las obras de Edgar Allan Poe. Ha trabajado en telenovelas como Nada Personal, Al Norte del Corazón, El Candidato y algunas otras más. Pues démosle la bienvenida a nuestros expositores. Bueno, hablaré de lo que ha sido para mí el encuentro con este tema y el afortunado encuentro que he tenido con Gabriela y con la familia Arnaud y la familia Viñón también. Hace algunos años, durante un viaje a Acapulco que hice por cuestiones de trabajo, pues me encontré con esta historia que yo desconocía por completo. Me fue platicada en retazos. Me pareció una historia pues muy interesante, muy importante y algo
que resultaba muy necesario de darse a conocer. De inmediato lo que brincó entre este pedacerío de historias que me contaron fue pues la figura del capitán Ramón Arnaud, que defendió la isla por encargo de Porfirio Díaz, la defendió de una posible invasión francesa y que a lo largo de algunos años fue gobernador de la isla y sufrió el abandono involuntario, pero abandono finalmente de las autoridades mexicanas, que tenían la obligación de mantener a esta guarnición militar defendiendo la soberanía de la isla. Sin embargo, me di cuenta de que había mucho más detrás de esto, razón por la cual me dediqué a realizar una investigación en los medios que tenía a mi alcance, que por lo pronto resultaron ser un par de obras literarias, y de ahí fui a investigar en algunos textos sobre derecho internacional que mencionaban el caso. Y finalmente pues me encontré con la necesidad de acudir a las fuentes, así que terminé yendo al Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde me facilitaron el expediente completo de la isla, que resultó ser un material sumamente interesante. De ahí pues surgió el texto que finalmente llevamos a la escena, con la colaboración y complicidad de Eduardo aquí presente, de Carlos también, y por supuesto de Gabriela, que tuvimos la fortuna y el honor de que nos acompañara en la última función, así como de Luciano y otras personalidades de la familia Viñón y la familia Arnaud que estuvieron ahí acompañándonos. Entonces, pues resulta que es un caso muy interesante y es algo que debe darse a conocer, porque estamos hablando de una historia más de despojo territorial, que México ha sufrido ya varias, pero además, como nunca en el caso de estas historias de despojos, estamos hablando de un héroe. En verdad estamos hablando de un héroe, y es importante que se rescate la figura histórica del capitán Arnaud, porque defendió la isla a costa de su vida y fue, como personaje romántico de su época, pues fue patriota hasta el final y terminó dando la vida por la isla. Así que, pues habiendo hecho esta investigación, fue muy necesario para mí como gente de teatro el darle una salida y llevarlo a la escena. Me pareció que era lo mejor que podía hacer con esto. Además, porque como gente de teatro, pues uno siempre está buscando temas y uno siempre está buscando cosas que decir que resulten relevantes. Y para mí fue muy importante por eso encontrarme con el tema de la isla de Clipperton. Me llevó, como decía, a pues encontrarme con una serie de factores que resaltan la importancia estratégica, política de la isla, y además al conocimiento del debate internacional que se da entre México y Francia por la posesión de la misma. Debate que tiene pues irregularidades, toda vez que Francia no presentó pruebas sólidas de su pertenencia de la isla, y México sí, habiéndolas presentado, pues no es beneficiado en este lado, en este arbitraje internacional que corre a manos de Víctor Manuel III, rey de Italia, que por cierto da su arbitraje, la decisión de su arbitraje, pues algo así como 25 años después de que termina la historia. Sí resulta muy necesario que en México se sepa que esto sucedió, y que en México se sepa que hubo un mexicano ejemplar que dio su vida por defender este pedazo de territorio que finalmente fue perdido. El interés de llevar a la escena esta obra, que en principio se llamaba Alegato Insular y que después se llamó El sueño de la mantarraya, es principalmente pues dar a conocer eso, ¿no? Por un lado la historia de la isla y por otro lado la figura del capitán Arnaud. Cerca del estreno, y gracias a
las bondades de la comunicación moderna, gracias al internet y etcétera, pues fue que logramos ponernos en contacto Gabriela y yo. Y Gabriela fue siempre una entusiasta de este proyecto y pues compartió con nosotros momentos muy importantes en la puesta en escena. Por esa razón es que estamos aquí esta tarde, por esa razón es que estamos acompañando en la presentación del libro, tanto Eduardo como Carlos como yo, lo cual agradecemos enormemente. Y desde luego es muy importante que quede muy claro que el interés principal que tiene Gabriela al escribir este libro es dar a conocer esta parte de la historia de la manera más realista posible. Y Gabriela tiene este interés, ¿no? Por otro lado tiene este enorme interés también en rescatar la figura histórica de su bisabuelo, que debe de ser considerado como un héroe nacional. No exagero al decirlo. Es importante que ustedes conozcan la historia de la isla, es importante que lean este libro, es importante que se acerquen. Y me gustaría leer unas palabras que me hizo favor Gabriela de pedir que escribiera para su libro. La historia de la isla de Clipperton no puede ser comprendida sin la participación del capitán Ramón Arnaud y la de Alicia Rovira. Yo conocí este relato en una charla casual que derivó en una enorme curiosidad, movida principalmente por la necesidad de desentrañar primero y compartir después la gesta de este valeroso soldado mexicano, que defendió la soberanía de la Clipperton perteneciente a un México que no estuvo a la altura de su soldado. Como director de escena he podido constatar que una y otra vez, cuando el espectador conmovido se acerca para hacer algún comentario, se cae irremediablemente en considerar que nuestro país no ha cambiado mucho en los últimos 100 años, y la vida y la muerte del capitán confirman este pensamiento doloroso. Tenemos en Ramón Arnaud a un héroe desconocido cuya historia merece y necesita ser comprendida, cuya figura heroica debería estar presente en nuestras lecciones escolares, junto con toda la historia que los rodeó a él, a su esposa y a los otros soldados que dieron la vida por nada. Conocer la historia del capitán Arnaud, gobernador de la Clipperton, va a darle a él un reconocimiento histórico que se le ha negado, y a nosotros una certeza más, la de que México sigue siendo más valioso por sus hombres que por sus instituciones. Honor y gloria para él. Gracias. Gracias, Gabriela, por la invitación, Alejandro, por tus palabras, y bueno, pues para mí es un honor estar en esta mesa. Yo participé como productor y un poco cómplice de Alejandro en el proyecto del montaje de la obra El sueño de la mantarraya, que presentamos hace unos meses en el Teatro El Granero de Limba. Hace un mes, de hecho, trabajamos ahí del 6 de agosto al 27 de septiembre en una temporada que podemos considerar exitosa, y vamos a repetir el montaje, vamos a tener una segunda temporada en el Teatro Santa Catarina de la UNAM en enero, entonces los invitamos a que estén atentos. Cuando sea el momento traeremos algún cartel, si nos lo permite la universidad, para publicitar este suceso. Y pues yo, sin ser experto en realidad del tema, pues puedo compartir algunas cosas. Creo que en esta sala hay algunas personas que saben mucho y han trabajado profundamente en el tema de la isla de Clipperton, como don Mario Díaz Mercado, que está por aquí, y otras gentes, pero bueno, pues fue una gran aventura enterarnos de esto, ¿no? Para que se den una idea, Clipperton es un atolón que debe medir como unas 8, como una colonia pequeña de esta ciudad. Es como una pequeña, en dimensión debe medirlo de una pequeña colonia, y está a 1000 kilómetros de Acapulco, un poco más, a 1300 kilómetros. Es decir, casi la misma distancia que hay de la Ciudad de México a Monterrey, ¿no? Y es una isla muy pequeña, es un atolón que tiene en el centro agua, ¿no? Y es una circunferencia casi perfecta, una suerte de elipse de tierra, ¿no?
Y es una isla que vivió historias fantásticas. Nos puede sorprender cómo un pedazo de tierra tan pequeño puede detonar tanto interés y tanta pasión. Desde que fueron algunos piratas quienes la utilizaron como guarida, hasta cuando la nao de China hacía algunas escalas estratégicas para traer y comerciar con los productos que iban y venían del oriente y las riquezas, hasta este gran suceso histórico que yo puedo decir que es una tragedia. O sea, lo que pasó en Clipperton no nada más es una tragedia humana, sino podemos decir que es una vergüenza nacional. O sea, un grupo de heroicos militares comandados por el bisabuelo de Gabriela fueron a entregar la vida para defender un cacho de tierra, y en el proceso de este suceso fueron abandonados por su gobierno y perdieron la vida. Entonces, ahí hay una llamada de atención que hay que hacer por la dignificación de la soberanía, ¿no? Sabemos, como decía Alejandro, que la historia se escribe desde muchos ángulos. Quién escribe la historia es todo un tema, y quién difunde esas versiones de la historia escrita. Nos queda claro que el colonialismo pues no se modifica. Las actitudes coloniales son las mismas y han sido iguales a lo largo de toda la historia. Cambian las banderas y cambian las épocas, pero pues hoy, en este momento, en el siglo XXI, en 2015, Francia tiene una posesión de un cacho de tierra a muchos miles de kilómetros de su territorio natural, ¿no? Que no debería tener. O sea, la isla de Clipperton, por las razones históricas que se esgrimen en el libro de Gabriela, por lo que Gabriela les contará ahora, por el trabajo que se hace, por lo que sucedió ahí, tendría muchísimos derechos para ser mexicana más que francesa, ¿no? Entonces, pues hay una historia apasionante que encierra este proyecto, esta historia. Y yo quiero decir, para concluir, que este ejercicio de difusión del trabajo y el trabajo que se hace por difundir y por dar a conocer la versión real de lo que sucedió en la isla de Clipperton es justamente a lo que se ha abocado la organización que preside Gabriela y que se llama justamente Clipperton Honor y Gloria. Me voy a permitir hablar brevemente de esta organización. Es un proyecto que tiene esa vocación. Nació hace aproximadamente 2 años y su objetivo es ese, dar honor, ¿no?, a los héroes de Clipperton y dar a conocer pues esta historia humana, digamos, ¿no?, como les decía, de lo que sucedió en la isla, ¿no? Dice aquí, es un texto que Gabriela me pidió que les compartiese. El proyecto tiene 3 subproyectos principales que derivan en muchas tareas y acciones, ¿no? El primero es dar a conocer la historia y el impacto económico y político de esta isla a través de libros, muchos de ellos escritos por Gabriela Arnault, quien nos convoca a esta presentación, que es, como les decía, bisnieta del capitán y nieta de su hijo, de don Ramón Arnault Rovira, quien justamente en este libro que estamos presentando hoy, relata de viva voz los acontecimientos que él tuvo ahí. Él nació ahí, ¿cierto? O sea, Ramón nació en Clipperton, ¿no?, y el abuelo de Gabriela, ¿no? Y pues eso es muy importante, ¿no? Uno de los pocos sobrevivientes de la isla, que bueno, ahora Gabriela nos contará realmente la anécdota y parte de este pasaje, ¿no? Otro de los puntos cruciales de esta organización Clipperton Honor y Gloria es llevar la historia a la pantalla grande y a otros medios, a otros formatos audiovisuales, culturales, ¿no? Gabriela justamente está preparando un guión para una película, como lo decía el rector de la universidad hace rato, para contar esta historia, ¿no? Y por último, el tercer punto
de los objetivos de la organización, pues es que se pueda ir a la isla. Hoy los mexicanos no podemos ir a la isla, lo hablábamos el otro día. O sea, si tomamos un lanchón, una lancha o un crucero, ¿verdad?, en Manzanillo y nos aventuramos hacia Perú, si le atinamos probablemente lleguemos a Clipperton, pero no podemos, porque pues se nos va a atravesar la séptima flota del ejército francés y nos van a empezar a disparar. No tanto, ¿no? Pero no nos dejan pisar Clipperton a los mexicanos, tendríamos que pedir un permiso especial. Y bueno, pues este es uno de los objetivos que es de algún modo romántico, pero también ético, ¿no? O sea, que podamos ir a la isla, que esta organización pueda ir a la isla para rendir honor en el mismo lugar de los hechos y dejar una placa conmemorativa que honre la memoria de quienes dieron la vida en estos episodios. Y por último, o como parte de este último punto, es muy importante ser escuchados por las autoridades mexicanas para que no se vuelva para que no quede, digamos, al margen México y esta organización, México no quede al margen de lo que se está haciendo en la isla. En términos biológicos es una isla muy importante, hay todo un ecosistema, lo hablábamos también con Gabriela y con Carlos, en relación con la riqueza que encierran estos arrecifes y todo este mundo marino, ¿no? Entonces, bueno, pues es el teatro, como decía Alejandro, un medio para comunicar y acercar historias, y en este caso pues es una historia real, y es una historia que los invitamos a que conozcan y a que difundan, porque pues dejemos la pregunta en la mesa: ¿por qué no sabemos los mexicanos de esto? O sea, esta es una historia que tranquilamente podría caber en los libros de texto de sexto de primaria y decir que ahí está sucediendo, ¿no? Y que qué pasó y cuál es la postura de México. Entonces, bueno, por ahora es esto lo que tengo que decir. Gracias, Gabriela, felicidades por tu libro, por la organización, por Clipperton, honor y gloria, y gracias a ustedes por escucharme. Buenas tardes. Bueno, pues en 1932, como ya lo ha dicho Alejandro, por un lado injusto, México debe eliminar la isla de Clipperton del artículo 43 de la Constitución mexicana, donde se nombran todas las posesiones insulares mexicanas. Para los conocedores del derecho internacional, hubo muchos errores en el juicio, y el árbitro, que fue el rey Víctor Manuel III de Italia, indudablemente no fue la persona idónea para tomar la decisión. Cuando todas las pruebas y los alegatos daban la soberanía a México, el Víctor Manuel III, decide que la isla debería de ser francesa, basado únicamente en una pretensión de descubrimiento por parte de Francia. En mi libro menciono los documentos que integran las pruebas que México presentó. Además, por si fuera poco, un buen amigo de la familia y experto en derecho internacional nos decía en una ocasión que el nacimiento de mexicanos en la isla da soberanía. En Clipperton nacieron algunos contados mexicanos. Intentaré hoy, esta tarde, contarles resumidamente parte de la historia humana, que es el eje central de mi libro, y razón de más que sostiene el derecho de la soberanía sobre Clipperton. Estoy segura que para todos ustedes, estudiantes del tema de ciencias políticas, derecho, relaciones internacionales, historia, encontrarán todo esto atractivo. Y encontrarán que en el juicio que se desarrolló en aquellos años es muy distinto a cómo se lleva a cabo una disputa internacional en la actualidad. También encontrarán en mi libro un análisis económico y político del impacto de la isla de Clipperton en los momentos históricos de aquel entonces y en la actualidad. Y en resumen van a encontrar el litigio que se llevó a cabo con Francia. Mi libro está escrito de una manera coloquial, sencilla,
ya que el objetivo de este libro es que sea de fácil lectura para cualquier persona que quiera acceder a él, inclusive los pequeños niños mexicanos, que son los que tienen que conocer esta historia. Yo pienso que cuando todos fuimos pequeños, escuchamos de nuestras familias pues cuentos infantiles, historias. A mí me contaban una historia en la que el protagonista era mi abuelo materno.